Entonces, las familias participan y te llevan más semillas, John. Llevan más semillas, las familias participan, eh, recolectamos más semillas y hay un momento en el que la instalación se lleva a cabo en el jardín. ¿Sí? Entonces, con la idea de que los niños dibujen conjuntamente con sus padres. ¿Sí? Y hay allí un acto simbólico en el que, bueno, yo previamente, digamos que para generar ese gran terreno de semillas, gestioné con mi esposa, gestionamos con una empresa que produce bocadillos el aporte de un buen número de semillas, que no estaban así. O sea, nos las dieron con el afrecho, con la pulpa. Con la pulpa. Entonces, eso fue un trabajo de 3 meses de lavar todos esos 6 bultos de semilla. ¿Sí? Se fermentó, ¿sí? Eso comenzó a oler en el edificio, imagínate. O sea, hubo algo así como un problema ambiental a raíz de la construcción y elaboración de esta obra. Y entonces de ahí pasa a otros espacios. Es que a mí lo que me llama la atención de esta obra es que, claro, estuvo en espacios de exhibición también, como en la Cámara de Comercio en la 26, en Bogotá, sí, pero también sigue en ámbitos pedagógicos, es decir, sí, es una obra que se mueve en ese espacio. ¿Por qué ese ambiente? Como en la Universidad Pedagógica donde se presentó y también dialogaste con estudiantes. Sí. Está pensada no como obra de arte, ¿sí? Sino como un algo. Habría que construirle ese concepto, ¿sí? Para definir como una construcción artística que deriva de un individuo, permite la reunión de individuos en colectivo. Eso es una instalación. Como un aglutinador y un detonante de comunidad, si se podría pensar en esos términos. Sí. Sí. Y es, digamos que cada vez que se presenta la instalación en espacios, surge algo nuevo allí. Sí, digamos en el momento que se presentó en el Jardín Semillas, como acto simbólico los niños arrojaron su puchito de semillas, ¿sí? como en ese acto simbólico de aportar, de co-crear, ¿sí? de crear, de hacer crecer esta instalación. Fantástico. Luego se lleva, sí, pues por invitación de Sergio Jiménez, se lleva a la Cámara de Comercio de Kennedy, en la que ya se instaura como en un ámbito, digamos, el contexto del arte, del circuito del arte en Bogotá. ¿Sí? Y allí realizó una acción de dibujo. Sin embargo, hay como, a diferencia de Semillas, lo que sucede en Semillas, hubo como una resistencia a acceder al jardín. Y luego se presenta en el colegio donde trabajo, con los muchachos, y allí se le agrega un componente de sonido con cuentos tibetanos, y sucede lo mismo que sucedió con el jardín en Semillas. O sea, fácilmente los estudiantes como que acceden sin temor a dibujar. Y la última presentación que tuvo fue este año en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Facultad de Bellas Artes en el Nogal, en el contexto de una investigación que se hace con la licenciatura en Filosofía. Y allí, pues, digamos, se puede decir que en el contexto educativo o en el contexto de estas instituciones, los estudiantes acceden de una forma más fácil. ¿Sí? Digamos que eso es interesante. ¿Por qué? Creo que en el ámbito del circuito artístico, la instalación es considerada una obra de arte. Ya. Que es contemplativa de alguna manera. Claro, o sea, que sí. Hay unos límites allí para acceder. En cambio, en el otro ámbito educativo, pues,
ese concepto de obra de arte no está, entonces sí se ve más como el lugar que permite acceder. Muy bien, este proyecto lo haces de la mano con un filósofo, Germán Vargas Guillén, ¿no? Que también has Sí, venido trabajando con él en otro sentido. Acá vemos otras obras, John, o bueno, que van en proceso, yo no las llamo obras, pero bueno, sí, hacen parte también de tu universo creativo. Estos son como quicuyos. quicuyos que vienen, pues, que es como el pasto, ¿no? Pero es como esas curvaciones de pastito que uno se encuentra. Entonces también te Sí, pones a recolectarlos, casi que adquieren una forma cada uno de ellos. Aquí vemos a un Gromelio, ahorita hablaremos más de ese personaje. Sí, ¿qué pasa con los quicuyos? Que de hecho también llegan al plano del dibujo, sí, como lo vemos acá, como que se convierten en personajes para explorar gráficamente, se los baña en oro en la minilla de oro y pintura de oro para que adquieran un valor mucho más dorado. Cuéntame un poco sobre estos quicuyos. bien, pues eh, recordando esa palabra de residuo, residual, del resto, así como los seres humanos producimos un algo residual de nuestra actividad de consumo, la misma naturaleza produce un algo residual. Ya. Y eh, este quicuyo, que es el pasto seco, es ese residuo, o es un ejemplo del residuo eh, en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, bajo esa idea de pensar en lo residual, tomo estos quicuyos y, y comienzo a explorarlos, a mirarlos, a observarlos y veo allí o me aportan unas formas, unas figuras. ¿Sí? Pero allí todavía está un ejercicio de observación, como de mirar qué es lo que pasa eh, en este elemento kikuyu. De todas maneras, esta obra la retomo ahora, pero sí tiene ya un bagaje anterior, y es que fue presentada para un Salón Cano en la Universidad Nacional. Entonces vuelve en ese momento. Es importante mencionar que hay una recursividad de encontrar el material para elaborar la obra de arte. Luego, digamos que yo estaba sentado en el pasto y tenía la mano apoyada. Cuando la levanto, pues tengo pegado uno de estos quicuyos y veo allí como un pollo en fuga, como un pollo corriendo. Y yo digo, vaya, qué interesante, ¿no? Entonces se me ocurre rescatar esa figura, ¿sí? Como darle un valor, construirle un sentido a eso que estoy viendo allí, que de todas maneras es algo banal, es kikuyo, es pasto seco. ¿Sí? Entonces me parece importante tomar, comprar, más bien, ahí sí, comprar terciopelo del más caro, ¿sí? Del más caro, y pegar los quicuyos sobre esa superficie. Entonces ahí digamos, una relación, como una incoherencia de este elemento quikuyo sobre una superficie de terciopelo.